El análisis de los hechos históricos tiene algunas dificultades. Hacerlo al calor de los mismos hechos introduce las pasiones que en cada uno de los que participan en el análisis despiertan esos hechos. Y eso lleva a que haya limitaciones en materia de objetividad. Pero el paso de los tiempos, si bien es cierto que permite valorar desde la distancia y de una manera conjunta esos hechos, sus consecuencias y sus causas, también genera distorsiones en la medida que quien los hace a partir de su percepción, que está formada por los hechos de la cotidianidad inmediata que cada uno vive. Eso es claro, y de eso no estamos ninguno de nosotros exentos. El análisis de este tratado, hecho desde la actualidad, pues tiene de por medio esa carga, la visión que se ha ido formando en cada uno de nosotros a partir de las propias experiencias sociales que hemos vivido. Nosotros no podemos mirar la actitud de España como la miraba algún habitante de los territorios americanos en 1820-1830. Nosotros la miramos sobre la base de la experiencia que tenemos hoy en día. Hoy en día no es España precisamente la dueña de estos territorios, pero estamos sometidos igualmente a la agresión del imperialismo norteamericano. Los pueblos que pretenden recobrar su soberanía y ejercer el dominio sobre sus recursos naturales son víctimas de las agresiones concretas del imperialismo norteamericano. Imperialismo que tiene una característica similar con la que acompañaba la visión de los españoles hacia los americanos en ese tiempo. Un cuaderno de geografía de un estudiante de educación media en los Estados Unidos describe a estos territorios como parte del territorio de los Estados Unidos que por ahora están gobernados por incapaces y que la única posibilidad de desarrollo de todos estos territorios es que el gobierno de los Estados Unidos asuma directamente el ejercicio gubernamental en estas latitudes. Eso es muy claro. No solamente considera inferiores a los pueblos, también considera unos ineptos y unos incapaces a sus serviles amigos, que en casi todos los países de América Latina gobiernan para defender los intereses de la industria norteamericana y para garantizarles que nuestras riquezas naturales estén al servicio de ellos. Y cuando un pueblo se levanta, como lo han hecho el pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense, el pueblo boliviano, entonces son objeto de las medidas criminales y represivas más violentas que pueden desarrollar en la actualidad. ¿Cuántos años tiene el bloqueo a Cuba? ¿Cuántos daños le ha causado a la economía, a la salud,
a la educación del pueblo venezolano el actual bloqueo. La industria petrolera venezolana, bandera del desarrollo de Venezuela, ha sido duramente afectada. Pero no solo la industria petrolera, el sector eléctrico, el comercio, la adquisición de alimentos, el sector de los medicamentos han sido profundamente afectadas, y esa es una forma de guerra. Es una forma de desarrollo de acciones militares que no tienen como arma los fusiles, sino las demás necesidades del ser humano en ese territorio. Pero veamos el caso de los gobiernos que no se han levantado, que no le han plantado la cara al imperialismo y que se someten a sus determinaciones de la manera más servil. ¿Es diferente la situación? No es nada diferente. En 1928, los trabajadores de la multinacional United Fruit Company en Colombia se lanzan a una huelga pidiendo mejoras en sus condiciones de vida, pero ante todo pidiendo una reivindicación de carácter soberano, pidiendo que se les permitiera establecer comercios en la zona bananera y comprar y vender sus productos con pesos colombianos, cosa que estaba prohibida por la multinacional, que pagaba no en pesos sino en vales, que eran canjeables única y exclusivamente en los comisariatos de la empresa. Y ese pedido de soberanía llevó a que el gobierno de los Estados Unidos fondeara una corbeta de la Armada de los Estados Unidos en la bahía de Santa Marta, corbeta que solamente levantó sus anclas después que el general colombiano Carlos Cortés Vargas asesinara a más de 1,000 trabajadores bananeros para defender los intereses de la United Fruit. Pero ahí paró, ¿no? Hoy su sucesora, la Chiquita Brands, es condenada en Estados Unidos por financiar a grupos paramilitares que están jugando un papel protagónico en el desarrollo del conflicto armado colombiano. ¿Y para qué los financia? Para que defiendan sus cultivos en la zona bananera de Urabá y en lo que queda de cultivos en la zona bananera del Magdalena. No es gratuito que precisamente donde está la financiación de la Chiquita Brands se hayan desarrollado los grupos paramilitares que más historia de crímenes han dejado en el conflicto colombiano. Esto es importante de tener en cuenta. En Venezuela, el pueblo se ha levantado y ha recibido una represión criminal. En Colombia el pueblo se ha levantado también, y a pesar que los gobernantes no expresan la voluntad popular, la agresión sigue siendo tan criminal como lo fue la agresión del ejército realista comandado por el conde Pablo Morillo, conde de Cartagena, refiriéndose a Cartagena, España, no Cartagena, Colombia, no la Cartagena del territorio americano, para reprimir violentamente las aspiraciones del pueblo colombiano, de los pueblos de América Latina. Si revisamos la historia de los países de América Latina, es toda similar.
Los españoles vinieron y en la conquista destruyeron las lenguas nativas, destruyeron la cultura nativa, destruyeron las expresiones culturales, las expresiones artísticas de los pueblos indígenas. Y después nos dijeron que nos trajeron la lengua. Hoy, los norteamericanos nos imponen la lengua inglesa, destruyen el español, encontrándonos que ya hay cualquier cantidad de actividades en el desarrollo del orden tecnológico y en el desarrollo de las relaciones sociales que ya no encuentran la forma de mencionarse en lengua española, sino que se designan con nombres en lengua inglesa. La cultura. Difícilmente encontramos a lo largo y ancho de nuestros territorios habitantes que conozcan el valor de sus danzas tradicionales, de sus cantos, de su culinaria. Pero en cambio, se sabe en la historia de las bandas de rock norteamericanas. Cantan temas en el famoso reggaetón, ritmo del lumpen de los Estados Unidos, y prefieren comer una hamburguesa o un perro caliente, un hot dog, porque si se dice perro caliente no se está a la altura de las exigencias sociales. Y no saben qué es una mamona, qué es un sancocho, cómo se hace un sancocho. Y se llega a extremos. Yo recuerdo una anécdota en un programa de humor que ha existido en Colombia en la televisión durante más de 30 años, y en donde invitan a algunas personalidades. A comienzos de año, en el departamento de Caldas, se celebra la Feria de Manizales y en el marco de ella se nombra la Reina Internacional del Café. Y fue nombrada una colombiana la Reina Internacional. Y al programa de humor fue invitada, pero también fue invitada una de las más importantes actrices que ha tenido el teatro y la televisión colombiana, que no es muy querida por muchos, porque hace comentarios muy picantes. Y entonces le pidieron a la actriz que le hiciera una pregunta a la reina. Y la pregunta fue: niña, ¿cómo se prepara un café? Y la Reina Internacional del Café no sabía preparar un tinto. Esa es la situación de la cultura en nuestros países. Ella seguramente sabía sacarlo de una greca, pero prepararlo en casa, eso no lo sabía. Y nuestra amiga, la actriz, cometió el grave delito de ponerla en evidencia ante un público muy grande que por esos tiempos seguía a ese programa que aún hoy en día está vivo, pero que ya no tiene el mismo nivel de audiencia. Esto es la forma como nos agrede. Es la forma como tratan de destruirnos y tratan de someternos. Pero como los antiguos patriotas, nuestros pueblos mantienen en alto la bandera de lucha para conquistar la segunda independencia. Y hoy más que nunca
está vigente la propuesta de Bolívar de construir nuestra América, la América grande, la patria grande, por la cual muchos habitantes de nuestro continente han entregado su vida y por la cual estamos los pueblos dispuestos a la lucha. Muchas gracias.